Y yo decía, wow, o sea, eso es el estándar, e incluso más arriba, porque las únicas personas que superan los 1.000 millones son la gente secular. Total. Si esto tan bonito que por ejemplo es la música, nosotros deberíamos de hacerlo de una manera excelente y así alcanzar a muchas personas, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que tener un llamado a recuperar las artes. Familia CJ, qué bueno volverlos a tener a todos ustedes del otro lado de la pantalla, aquí en El Mensaje. Como siempre, para nosotros es un gusto tener personas tan increíbles como ustedes, y son más increíbles cuando usted se suscribe a nuestro canal y también cuando pone allí la campanita para que le avise a usted primero todo lo que estamos subiendo, este material para usted, para que usted pueda compartir con otras personas. Hay bastante lo que está haciendo la casa de aquí. Y justamente parte de eso es El Mensaje, y hoy, como siempre, me acompañan dos hermosas mujeres, Valentina y Olivia. Muestra la barriga, sí. mi amor. Ya se me ve más grande. Ya, hermano, esto vamos evolucionando aquí con la barriga. Vamos aumentando, ya después ya va a estar así gigante. No, mentiras. Claro. Pero bueno, ¿cómo te sientes hoy, amor? No, súper bien. Otro nuevo episodio del Mensaje, pero no, muy bien, gracias a Dios. Aquí contenta porque vamos a tener una charla muy interesante. Para mi gusto, diría yo. Hace rato queríamos, la verdad, tener una charla acerca de esto. Este tema lo teníamos ahí entre labios. Y ¿por qué no aprovechar antes de que estalle esa barriga con la bebé de hablarla? Y vamos a hablar de Dios y el arte. Por eso dije que me gustaba. Porque, a ver, cuéntale a los nuevos, ¿por qué te gusta? Porque habla de arte, yo soy arte, me gusta el arte. ¿Te gusta el arte? Justamente claro. Aprovechamos que hoy aquí en CJ estamos aprovechando para pintar un mural. Si nos ve las manos pintadas o la ropa bueno, ya pintada. Me las lavé un poquito para que no viera. Pero me gusta, no me incomoda que la gente me vea pintada. Creo que yo diría que en esta semana que he tenido mi crisis existencial, las hormonas, he pensado, si soy una mamá artista, porque siempre uno tiene que estar limpio. Bueno. Entonces yo como que entre más untada me siento más conectada con el arte. Sí, se puede ser. Pues el arte plástico, porque obviamente hay muchas maneras y hay muchas formas de hacer arte. Justamente quería empezar hablando un poquito de esto, y es empezar a tumbar mitos acerca del arte, ¿sí? Mucha gente dice como arte, el que hace dibujitos, ¿cierto? Ay, sí, eso es horrible, como la gente dice que dibujitos. Obviamente sí hace dibujos, solo que obviamente hoy en día ya hay unas maneras muy técnicas de decir dibujitos. Sino que, por ejemplo, a lo que me refiero es que encasillan solamente el arte en el tema de ilustrar o de la pintura, bueno, sí. O algo así, y nos hemos dado cuenta que hay muchas formas de hacer arte. Hay una en particular que yo quiero como que toquemos primero, porque me gustaría dividir esta charla rápidamente en dos. Y el primero es el arte audiovisual. ¿Por qué quiero tocarlo o por qué queremos tocarlo? Es porque creo que últimamente hemos visto muchas personas dentro de la iglesia, quiero dirigirme a ese público, que se ven retraídas porque creen que Dios y el arte no van, ¿sí? Al igual que mucha gente piensa que la ciencia y Dios no van. Y yo creo que eso es totalmente erróneo. La Biblia nos dice que primero Dios es un artista, ¿sí? O sea, creador. Un creador. La palabra de Dios nos dice que en el principio, desde Génesis se está poniendo la parada. Desde el principio Génesis dice que Dios creó al hombre. O sea, se tomó el tiempo de esculpirlo del barro. Se tomó el tiempo, no sé, me lo imagino yo, de pintarle su tez de piel. Y todo lo que vemos alrededor en la naturaleza, que es creación de Dios, nos demuestra que Dios es un artista audiovisual, ¿sí? Total. Por ejemplo, que hay algo que a ti te fascine de esto audiovisual que creó Dios. Algo que te llame mucho la atención.
Pero ¿a qué o sea, O sea, algo de la creación que vos digas, uff, pana, Dios se la tiró con esto. bueno, el tema del universo, en específicamente como las galaxias, Ok. las estrellas, me parece un tema muy interesante porque me gusta el tema del brillo, el tema de que, por ejemplo, yo en Instagram sigo a la NASA, Ujú. el tema de las fotos, Sí, cuando sí, la salen NASA de vez en cuando tira sus buenas fotos esas ahí. fotos súper lindas de, de estrellas o de planetas, de muchas cosas que brillan, que yo digo, wow, me parece sensacional. Me parece algo muy extraño porque uno siempre ilustra una estrella como la de David, Ujú. pero sin darse cuenta una estrella no es así. Claro, Una claro. estrella es redonda. Pero por ejemplo, yo comparto contigo, me parece una locura y yo creo que también me llama mucho eso la atención las Ujú, películas de Marvel, ¿sí? Que ya nos vamos que a todas esas galaxias. Imagínense si esa es la capacidad del ser humano de ujú. pensar eso, cuánto más de Dios como un ser artístico que hace tanta variedad, ¿sí? Hay otra cosa que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Tenemos el privilegio de vivir en una zona muy calmada, si se puede decir, de la ciudad, y, y en un apartamento alto. Y yo cada mañana que yo me levanto a hacer mi devocional, me gusta mucho estar acompañado. Tengo una vista grande de las montañas del oriente del Valle de la Burra, pero también los sonidos. Y Mm, yo digo, qué importante es tener como todo eso para uno poder entender que Dios realmente es un artista. Entonces, ¿por qué desligar que Dios o los cristianos y el arte se tienen que dividir. desligar? Antes yo creo que por el contrario. Creo que los mejores artistas audiovisuales Ujú. tienen que ser cristianos. Porque hay algo que yo leía hace un tiempo de un libro de McManus llamado El arma artesana. Y es que cuando uno está más conectado con Dios, Mm, debería de ser más más artístico, así. si se puede decir Y así. creativo, yo creo que, porque decía al principio de estas que este tema me parecía muy interesante, yo sé que ya tú vas a dividirlo en dos, pero un punto que quiero aportar es que esta semana yo estudiaba o pues pensaba, yo decía, o sea, es imposible sacar la creatividad fuera de ti, o sea, fuera de Dios. Entonces yo me ponía como a investigar un poquito temas o devocionales que aparecían en la YouVersion de la Biblia y yo decía, hay algo que te explota la cabeza porque es como tan pequeño uno encasillar a Dios cuando Él es, como tú decías, o sea, fue creativo, o sea, ya desde un principio fue el mejor creativo al hacernos a nosotros y ahorita pues que vamos a ser papás, es como, o sea, esto es arte, somos arte porque Mm, no puedes, por más de que la ciencia investigue o todo ese tipo de cosas, pues como uno a veces dice, hay un bebé dentro de mí, hay otro corazón, hay huesos, hay sangre dentro de uno y no puede imaginar, o sea, para mí eso también hace parte del claro. arte y de la creatividad que Dios tiene con nosotros. E incluso creo que en los tiempos de donde existía Da Vinci, sí, Miguel Ángel, todos esos artistas, la forma de representar, em, ilustrar cosas religiosas o monumentos religiosos fue desde el arte plástico. Pero tú tocaste ahí un tema serio y es, ¿por qué dejamos que el arte se saliera de las iglesias? Sí, creo que antes la historia en algún momento nos iba mostrando que una de las maneras más efectivas de expresar mi relación con Ujú, Dios era a través de lo audiovisual. Y exacto. por eso hoy tenemos, yo digo que es piezas de arte tan simbólicas, no solamente para los cristianos, sino para la humanidad, como Ujú. es la Capilla Sistina, como es tantas cosas que uno dice, o sea, si se puede decir así, las obras más grandes de la humanidad son representando lo celestial. Exacto. Y yo digo, en qué momento dejamos que, por ejemplo, el arte se saliera de nuestros templos? Hoy vemos y respeto todo eso porque incluso creo que nosotros estamos en esa misma onda y es de que
ya no hay arte dentro de los templos Creo para que expresar la espiritualidad. Creo que ese punto yo lo veo desde que la gente lo volvió, fue para evitar ¿cómo se dice eso? Como becerros de oro, diría yo. Ujú. De pronto lo sacaron y lo vetaron de las iglesias, hablándolo pues de templos, digámoslo así. Los Eh, protestantes más que todo, ¿no? Exactamente. Obviamente. Fue por eso, como que querían quitar que no llegaran a hacer esos becerros de oro, que la gente idolatrara Las imágenes, las claro. imágenes, Ujú. en vez de, obviamente, pues creer en el verdadero Dios y creer en eso algo celestial. Yo lo diría desde ese punto de vista y consideraría que pudo haber sido desde ese tema. Sí, yo creo que va muy por ahí, pero yo creo que estamos Ujú. en un tiempo donde, ¿por qué no recuperar eso? Porque yo creo que ya Exacto. estamos en una época de más conocimiento, porque yo entiendo que antes, por ejemplo, los únicos que tenían el conocimiento de Dios eran los curas, este tipo de gente que Ujú. solamente leía que el latín y todo eso. Pero ahorita que tenemos un conocimiento y un entendimiento más amplio, ¿por qué no volver a expresarnos de esa manera? Y no lo hablo solamente de la pintura o la escultura, la música. Yo creo que Ujú. estamos tratando de retomar eso, pero para mí los músicos más grandes del mundo tienen que ser los músicos cristianos. Y yo Ujú. sé que suena de pronto un poquito arrogante, pero es que si nosotros estamos conectados con el Creador, tenemos por consiguiente que sacar las mejores obras creadas, ¿cierto? Total. Yo en estos días estaba viendo YouTube, a mí me encanta YouTube, y me puse a ver una canción de Elevation Worship, Ujú. y lo miré, y yo me quedé asombrado y me dio como cierto orgullo de que uno de las canciones y los videos que estaban allí tenía alrededor de 350.000 millones de reproducciones, si no estoy mal, o 350 millones, no estaba exagerando mucho, 350 millones de reproducciones. Ujú. Y yo decía, wow, o sea, eso es el estándar, e incluso más arriba, Ujú. porque las únicas personas que superan los 1.000 millones son la gente secular. Si Total, sí. esto tan bonito que por ejemplo es la música, nosotros deberíamos de hacerlo de una manera excelente y así alcanzar a muchas personas, ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que tenemos que tener un llamado a recuperar las artes, a quitar esos miedos y esas vendas. A ti si de pronto nos ves y tienes esa pasión por expresar a Dios o expresar lo que tienes dentro a través del arte, no te sientas un pecador, ¿sí? Eso lo vetaron de los templos, pero yo creo que no se puede vetar del corazón, Ujú. porque nosotros tenemos la imagen de Dios y eso incluye ser artistas, Ujú. ser creativos. A ti, por ejemplo, ¿cómo te ha servido mucho? Valentina es una persona que, pues no es que Diosito. sea nueva, ¿no? Sino que tiene un recorrido diferente en el cristianismo. ¿Cómo, por ejemplo, te ha ayudado a ti el arte a conectarte con Dios o Mm, a expresar a Dios también? no, pues, o sea, obviamente pues para mí ha sido eh, como un don no, como, ¿cómo decirlo? Talento. Un talento, más bien, un talento que Dios me ha dado y creo que ha ayudado, me ha formado también porque obviamente pues he estado en búsqueda siempre de tratar de ser lo más posible como artista, ir buscando mi identidad porque obviamente apenas hace como 5 años la encontré. Pero creo que me ha ayudado muchísimo porque yo he tratado de que la gente no solo vea que el servicio a Dios tiene que ser de esa forma o de tal manera como muchas veces ha sucedido en las Lo iglesias, tradicional. Ajá. lo tradicional, sino que también desde tus artes y de tu creatividad puedes también ejercer ese rol Y has eh, sentido que, por ejemplo, cuando has en estado la iglesia. más conectada con Dios, eres Claro, mejor artista? obviamente sí. Creo que
De pronto sí he fallado en algunas ocasiones, pero también he sentido que en otras ocasiones he tratado de como involucrarme mucho más en ese tema de que tú decías de que la gente no pierda eso de ser arte también en las iglesias, o sea, de no sacar el arte de la iglesia, sino que antes incluirlo también. Y en estos días he vuelto a buscar eh, de cómo en la palabra de Dios puedo yo crecer creativamente, pues artísticamente. Y entonces le estaba escuchando un predicador que es muy famoso, que él decía que el músculo que continúa creciendo es nuestra mente. Es el único músculo que siempre puede expandirse mucho más de lo que uno puede imaginarse. Y la forma de hacerlo es buscar eso, es estarlo alimentando. Y yo creo que de la forma más correcta es obviamente la palabra de Dios. Wow. Y antes de que Adán y Eva estuvieran, pues, antes de que ellos pecaran en el Edén, Dios le dio una tarea a ellos y era enseñorearse de todo lo que estaba ahí. Fue un trabajo que les dio, fue algo que de algún modo también es creativo, como que ven, te estoy dando muchas cosas, pero sé creativo y ordena todo lo que tienes en las manos. Yo creo que tú dices algo muy importante que lo traigo al mundo de hoy. Y es que nosotros, a ver cómo lo puedo explicar, nosotros deberíamos de considerar que el arte es necesario en la iglesia. Claro. ¿Por qué? En todo Porque momento. Éxodo 31 nos muestra unos requerimientos muy específicos de Dios a la hora de construir el templo. El templo, Y sí. es que Él escogió personas, artistas preparados, Y capacitados específicos y en cada área. excelentes En cada área. Es decir, que si Él desde el Antiguo Testamento está buscando personas para que, me imagino yo, la iglesia sea llamativa, la iglesia sea atrayente, y cuando hablo de iglesia no me refiero no tanto a un templo, sino al cuerpo de Cristo, y es porque a través de las artes podemos alcanzar muchas personas con el fin primario, y es de que no me conozcan a mí como el artista, sino que conozcan a Dios como el verdadero artista de toda la vida, de todo lo que nosotros hacemos. Y esto me lleva al segundo punto, con lo que quiero de pronto finalizar este podcast, y es que yo voy a decir algo. Todo ser humano es un artista. Porque ahí es donde quiero tumbar de pronto el segundo tabú, pues, o el segundo mito. Y es que solamente el que pinta o el que canta es artista, exacto. Y yo creo que eso está muy equivocado. O sea, cada persona es artista dentro de lo que Dios le dio a cada persona, a cada ser humano. Así es, mira que en estos días, o sea, cada persona tiene talentos y tiene, los hijos de Dios tienen dones y nosotros tenemos habilidades, y cada uno se va volviendo un artista en su área. Y yo creo que eso es necesario para desenvolver, qué pena, la humanidad y obviamente el mundo. Y yo en estos días me sacaron una cordal. Les cuento aquí que yo tengo pánico a los dentistas. Bastante. Porque me pasaron muchas cosas de niño. Y yo hace rato le venía echando el cuento que no, que esa cordal, que no, nada, porque venía mal. No era una cordal que vino, ay, vengo una cordal normal, sino que venía en otra posición, mejor dicho, y me la intentaron sacar una vez. Y fue, yo creo que las 2 horas donde conocí al diablo y hablamos y nos tomamos un tinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dolió y eso, no, se me bajó la presión, muy mal. Pero alguien me recomendó a un señor y me dijo, este señor es un especialista. ¿Sí? Ya como no pude evitarlo más, fui a donde este señor y yo me acuerdo tanto que ese fue mi pensamiento, que mientras yo estaba sentado allí y este señor me iba hablando y me iba entreteniendo ahí, el sinvergüenza, pero mientras me hurgaba por allá, después me dijo, listo, ya. Y yo quedé como, wow, este man es un artista, o sea, ¿cómo
cómo es capaz de hacer de eso que él hace, esa habilidad, o algo tan estupendo, ¿cierto? Y yo lo traduzco a todas las áreas. Una mamá que levanta bien a sus hijos es un artista. Una persona que se desenvuelve bien en su trabajo, que vende. Hay gente que es una artista para vender, ¿sí? Y ha desarrollado esa profesión. Y yo creo que allí es donde nosotros vemos reflejada la imagen de Dios en nosotros. Es que el arte de Dios no solamente toca lo audiovisual, sino que impregna toda la humanidad. Y ahí es donde no podemos negar la existencia de Dios en nosotros, ¿sí? Claro. Una mamá, yo creo, que ama inagotablemente a sus hijos es un artista, ¿sí? Un pastor que predica con entusiasmo y de manera intelectual es un artista. Tantas profesiones y capacidades que yo puedo decir. Y allí es donde nosotros no nos debemos de sentir como que Dios me excluyó. Porque cuánta gente se siente mal porque, ay, es que Dios no me dio un talento. Hermano o hermana, mire. Exacto, yo esta semana leía algo parecido a lo que tú dices, que con el tema del trabajo, o sea, la gente siempre minimiza su trabajo, pero en realidad es algo que es demasiado, o sea, afortunados de poder hacer cada labor. Ese fin de semana comíamos en un centro comercial y veíamos que hay personas que les toca muy duro en muchos trabajos. O sea, uno está muy bendecido porque el trabajo no es que sea duro, no es que sea tampoco fácil, pero es un trabajo que amamos. Y yo leía esa semana y decían, el trabajo es una forma también de adorar a Dios, de decirle gracias por ese tipo de cosas que nos das y por ese arte de poder levantarnos, de ir a trabajar y de hacer cosas que aunque de pronto no es que sea malo, lo que pasa es que no las sabemos amar. Bueno, sí. Yo No creo las que sabemos amar. muy importante. Y yo creo que esto es un llamado a todos los que nos escuchan aquí. Si usted no es feliz haciendo lo que está haciendo, hermano, sálgase de ahí. No sí, qué pena, pero no pierda su vida. Si está mal, sálgase. Sí. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno le dio una capacidad y le dio como un amor, una pasión por algo. Y yo creo que lo mejor que uno puede hacerle al mundo y adorar a Dios es expresar de manera excelente esas pasiones que Dios a uno le ha dado. Yo lo pongo de esta manera. El arte está en las mejores manos cuando se da a la humanidad. Yo lo voy a poner aquí. ¿Qué pasaría si Messi o Cristiano Ronaldo decidieran no dar su fútbol al mundo? Creo que nos habríamos perdido de una era de fútbol increíble. Daniel estaría allá, oh my God, ¿por qué? Sí, imagínese yo me pongo a pensar, ¿cuántos Messi y cuántos Cristiano Ronaldo están detrás de un escritorio? Y no es que esté diciendo que lo uno sea mejor que lo otro, no, pero no desarrolló su capacidad. Exacto. Esa capacidad de cocinar, capacidad de predicar, capacidad de vender. Entonces, yo creo que los más grandes personas que vemos en la humanidad es porque han arriesgado de pronto mucha seguridad con tal de hacer y expresar lo que Dios puso dentro de ellos. Y amar, obviamente, eso hace que ellos explotaran su potencial porque amaron lo que hacía, aun cuando muchas veces nos cueste desafíos y cosas que de pronto no nos sentimos Justamente cómodos. El estándar que Dios pone para esto, y esto es para cristianos y no cristianos, pero mucho más para los cristianos, está en 1 Corintios 10:31, que la Biblia dice que todo lo que hagan, hágalo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas. Tú eres un artista, tu arte, no importa cómo se llame, si es ventas o es pintura, hazlo para la gloria de Dios. Es que mira que ya nada más recordar que creo que en un podcast hablamos del tema del arte contemporáneo, o sea, a veces es como muy basura. Sí, muy. Muy basura, la verdad, porque no refleja, o sea, refleja lo que ya humanamente vivimos. Y me parece muy bonito que a pesar de que de pronto todas esas personas, no sé si tuvieron una relación con Dios, no sé, porque no sé si un Da Vinci o un Miguel Ángel tuvieron la oportunidad de conocer a Dios,
pero de algún modo reflejaban algo más celestial, algo más... Y no tanto celestial, yo creo que excelente. Exacto, muy excelente. Creo, no recuerdo, lo voy a decir, pero no recuerdo si fue Da Vinci o Miguel Ángel, que lo obligaron a pintar la iglesia, una iglesia. El papá le dijo como, ve y píntala. Y él le dijo al papá, es que yo no soy pintor. Pero el papá le dijo, sí, tú sí eres pintor. Y sí, pues, y obviamente en sus obras vemos que sí era un buen pintor. Y él lo hizo al final porque su papá lo obligó a ir a ese lugar y pintó prácticamente todo el techo de la iglesia. Y quedó espectacular. Obviamente, pues uno dice como que, o sea, sí tenía un talento, pero no amaba hacerlo porque él decía que él era escultor. Imagínense. Así que yo creo que algo sabio que uno podría hacer, y de pronto si hay alguien que está en alguna crisis existencial como Valentina estos días, Sí. por Las hormonas o por lo que sea, ore a Dios. Yo creo que uno le puede orar a Dios este tipo de cosas. Señor, yo quiero expresar el arte que pusiste dentro de mí, como sea que se llame. Dame la guía, porque si Él nos creó, Él nos conoce. Y de pronto lo conecto con tu historia. Él es ese padre que nos dice, ve, hazlo. ¿Tienes miedo? Hazlo. ¿Tienes de pronto temor? Hazlo. De pronto no sabes todavía cómo hacerlo, pero hazlo, que yo sé lo que veo en ti, yo sé lo que puse en ti. Y cuando tú encuentres eso, harás historia, como de pronto esta capilla lo hizo y este pintor lo hizo. Haremos historia. Con lo que sea, dejaremos una huella en el mundo. Así que no separemos a Dios del arte. Gracias por acompañarnos hasta este momento aquí en el mensaje. Esperamos que este mensaje un poco diferente, pero bueno, para eso está el mensaje, hermano. Para hacer cosas diferentes. Le haya llegado, compártale esto a personas que de pronto usted digan, esta persona necesita escuchar esto. Déjenos sus comentarios de qué opina usted del arte, de la expresión de Dios, y de pronto si tiene algo que agregar a esto, también lo estaremos leyendo y nos vemos en un nuevo mensaje. Así que recuerde que el mensaje es el mensajero.